¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos. Nos reunimos acá en mi taller, generalmente un rato antes, un rato después de la cena, para, en fin, intercambiar experiencias, opiniones, anécdotas. Profesamos el amor a la antigua escuela y, por sobre todas las cosas, el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Cobursa, Zapito, Juanqui, Juanpi, 09 Michael, el querido Leonardo, bueno, los amigos que se vienen acercando, Ubaldo, Guillermo Electricista, Gregorio Casa, hermoso canal, muy interesante los temas que desarrolla. En fin, montón de amigos, Javier Sosa, bueno, muchos. Julián, tengo que, como digo siempre, en cada ocasión, anotarme y mencionarlos, el amigo Adriano, el amigo Marcelo Ares, un montón de amigos que verdaderamente, bueno, apoyan el canal, apoyan en el sentido que siguen los videos, el querido Miguel. Así que bueno, nada. Bueno, gente, hoy no tenemos un tema definido, hoy es Nochebuena, la gran mayoría de ustedes va a estar en familia, levantando una copa, brindando, pero hay gente que por ahí espera la charlita, como todas las noches, para, bueno, entretenerse un rato, dado que por ahí no les interesa mucho las fiestas de Navidad, tampoco, también hay algunos amigos que por una cosa o por otra prefieren pasarla solo. Yo particularmente, bueno, desde que tengo mis hijas, lo paso con mis hijas, si no antes me iba de algún amigo, en fin, desde que falleció mi vieja, mi abuela, allá en el año 2000, mi vida cambió, siempre lo cuento, lo comento, pero bueno, hasta la última Navidad, la última Nochebuena que ella estuvo, esto podría contarlo también el 31 primero, yo cenábamos, brindábamos, y bueno, después por ahí ella ya no se quería quedar hasta las 12 por cuestiones de la edad y de su enfermedad. Yo me iba a la casa de mis amigos, alguna relación que uno tenía en aquel momento. Quizás era un poco más feliz. Después de que falleció mi vieja, mi abuela, bueno, uno por ahí ya algunas cosas no le da demasiada importancia, no tiene demasiado interés, dado que bueno, por ahí me sorprendía en lo de una pareja, en lo de algún amigo, no había un rumbo fijo, o sea, en una ocasión la pasé con un tío que tenía, un tío mío, hijo de mi abuela, el tío Chiche, que acá es donde voy a mencionar al amigo Pablo de Villa Carlos Paz, y quizás si las cosas no cambiaron podés dar fe de lo que estoy diciendo. Lo pasé en La Rioja, pero ¿por qué digo Pablo de Villa Carlos Paz? Porque cuando uno iba para aquellos lados, y hace un tiempo que no estoy yendo para el norte, hablo de varios años, en 2006 falleció este tío, así que bueno, debo haber ido en 2007, después no fui más, se me dio más por la costa, la playa, verdaderamente me siento muy bien al lado del mar. Bueno, resulta que mi tío Chiche trabajaba en Hielos Polín. Capaz que hasta el día de hoy siga estando esa fábrica. Hielos Polín tenía la casa central en lo que es Villa Carlos Paz, tenía una sucursal en La Rioja, la cual mi tío Chiche, no vamos a decir el nombre, pero bueno, el tío Chiche era muy conocido como el gringo Chiche o Chiche, o con su nombre, pero porque ha hecho muchos líos. Y había una segunda sucursal en Tucumán, que bueno, producto de quizás la inoperancia, la impericia de este tío mío, han tenido que cerrar. Tener que cerrar una fábrica de hielo en La Rioja o en Tucumán, donde hace 40 grados a la sombra, es medio increíble, pero bueno, el tío Chiste tenía particularidad, tenía algunos problemitas, tomaba, bueno, entonces las cosas no tardaban en salirse de control. Pero bueno, es una persona que recuerdo con mucho cariño,
tuve 2 tíos, uno hermano de Antonio, tuve algunos tíos más, pero con los que más vinculación tuve fue con el tío Pepe, mi tío José Ilacua, hermano de Antonio, que verdaderamente fue un maestro. Puedo contar una anécdota por charlita y quizás haga toda la tercera temporada. Era un personaje muy querible que despertaba amores y odios en la misma medida, dado que bueno, a veces generaba también algunos desmadres en lo que es mecánica. Él tenía un taller de chapa y pintura y mecánica integral. Ya después algún día les voy a contar. Y mi tío Chiche, tío padrino, bueno, que es hermano de mi madre, hijo de mi vieja, la que me crió, mi abuela. Qué lío que haces, Tano, con los parentescos. Me crié con mi abuela. A mi abuela yo le digo vieja, mi vieja. Pero bueno, el tío Chiche era hijo de Ana, mi vieja. Entonces, bueno. Y acá el amigo Pablo de Villa Carlos Paz puede dar fe. No sé si sigue el tema de Guielos Polín. Estaba al mando de los hermanos Giordanengo. Eran 3 gringos. Uno era Raúl, Ricardo y Miguel. Le llamábamos los gringos cariñosamente porque bueno, eran bien italianos, uno era bien rojo, el otro bien colorado, quiero decir, el otro con ojos claros, bien italianos, y bueno, conmigo tenían una afinidad bárbara. Hemos recorrido miles, les diría, miles de kilómetros, sin exagerar, con Raúl, con Ricardo, Ricardo Giordanengo. Miguel estaba más en lo que era la central de Villa Carlos Paz, pero bueno, ¿por qué había que recorrer tanto? Yo iba en algunos veranos, unos días, pero cuando falleció mi vieja, verdaderamente me vi como medio rengo, dado que mi vida estaba media dedicada al estudio, al trabajo, y bueno, éramos 2. Entonces me sentí medio solo. La cosa es que viajé por 15 días, me terminé quedando 4 meses. Volví para hacer la matriculación del gas, o sea, para hacer el curso y posteriormente la matriculación. Si todo salía bien, de hecho salió. Pero bueno, innumerables anécdotas reparando heladeras. Mi tío Chiche, les hablo de La Rioja capital, cuando la fábrica de hielos en La Rioja está. Ustedes vienen entrando a La Rioja, en el recorrido que los micros hacen para llegar a la terminal, digo, todo esto si no cambió, pasan por la puerta de la fábrica. Bueno, mi tío Chiche, de ahí, arriba de la montaña, que hay por lo menos 180 kilómetros, ponía una heladera de hielos. La gente, increíble, otro tipo de gente y otro tipo de época, sacaba una bolsa y dejaba la plata de la bolsa. Increíble. Pero bueno, a esas heladeras había que darle mantenimiento. Y yo cuando estaba ahí me encantaba porque viajábamos por todos lados. Y bueno, había que darle solución a todos esos problemas que por ahí surgían en lo que era las heladeras. Dado que bueno, a veces uno abría la heladera y encontraba bolsas de agua, no bolsas de rolito. Pero bueno, como les estaba diciendo, hemos recorrido muchos kilómetros con los amigos Giordanengo, que capaz no saben ni quién soy, pero se deben acordar seguramente de Chiche, porque por buenas y malas cosas. Yo creo que en consenso es por su mayoría buenas cosas, pero lo querían, porque imagínense que le perdonaron que haya fundido la sucursal de Hielos Polín de Tucumán. La de La Rioja la dejó medio temblando, tuvieron que subalquilar la cámara a un reparto de pollos, a un muchacho que medio era representante de la firma Soichu de Entre Ríos, que eran pollos. Anduve mucho, caminé mucho. Por eso cuando aparece alguno con sombrerito y cara de pancho y quiere enseñar a cambiar un toma,
y critica mano de obra de tipos que por ahí saben más que él, me enojo. ¿Por qué? A la calle hay que caminarla. Pero bueno, nada, no. Este es un video a modo anécdota, no es un video, es un video de compañía para aquellos amigos que por ahí decidieron pasar la noche buena solos y de paso se miran la charlita y nada. Pero después les voy a contar algunas anécdotas de cuando no había teléfonos y el Tano andaba por el norte. He estado en cada... había una fiesta en La Rioja, que quizás se siga haciendo, que se llama La Chaya. 4 días y 4 noches. Llevando hielo para un lado, llevando hielo para el otro. Tuve la suerte que no he tenido problemas de alcohol y esas cosas. La verdad que verdaderamente no me llamó la atención nunca. Si bien he tomado alguna que otra vez. Pero para poder decir que a uno algo no le gusta, tiene que probarlo. No me gustó. Porque ahí era un desmadre. Gente durmiendo en carpa con botellas de Fernet. No se imaginan lo que era eso. Y a eso las 3, 4 de la tarde, resucitaban todos. Se van. Arrancaban de vuelta a la fiesta y música. Y a la noche conjuntos, espuma. La Chaya. La fiesta de La Chaya. El Tano estuvo ahí. Así que bueno, gente, como verán, logré armar el arbolito de levas. Vino Papá Noel, me trajo mi segundo elenco de pinzas, cuerda de piano y de puntas, Inco, y bueno, una tercera unidad de esta hermosa y maravillosa pinza que verdaderamente yo banco porque me gusta de verdad. Y la sugiero esta línea porque a mí me dio resultado. Ustedes saben que yo no sugiero herramientas que yo no haya probado, que yo no haya invertido la plata y que a mí me hayan dado resultado. No porque sea Robin Hood, porque me han mandado un par de mensajes diciendo, sos el Robin Hood, ahora sos el Robin Hood de las ferreterías para que no los estafen. No soy el Robin Hood. O sea, yo... Si les puedo evitar la circunstancia de malgastar la plata, yo trato. Después cada uno puede vivir su experiencia. La verdad que a mí me han dado buen resultado. La línea Inco. Y la verdad que Papá Noel me haya traído otro jueguito, me gusta mucho. Me gusta mucho porque las voy a disfrutar en la temporada que viene, en la tercera temporada. Voy a empezar a armar las cajas definitivas de vuelta, con unidades definitivas. Así que bueno, la verdad, muy contento. Seguramente va a llegar en la semana la Ruchi, la llave de caños que me mandaron de la fábrica. Al menos el código de seguimiento me lo mandaron. No entré a ver. El otro día vino el cartero. Yo sabía que tenía que venir el cartero, pero me trajo los Mets. Bueno, cuando llegue la llave de caños de Ruchi, voy a hacer el video definitivo, como hago con todas las herramientas que mandé a garantía, cómo fue el proceso. Y bueno, después de ahí ya no voy a hablar más de lo que es la marca, dado que bueno, consideran que uno tiene cierto encono, cierta inquina, cosa que no es así. El amigo Iván, que trabaja en Metrogas, me estuvo comentando en un video anterior, porque estos videos van a quedar, uno lo hace como si fuese un programa, pero bueno, son videos que van a perdurar y siempre que surja el tema lo voy a responder en los comentarios. A través de los videos de Ruchi no hablo más, sé que no le voy a hacer ni bien ni mal. Simplemente consideran que hay una mala intención de mi parte con la marca, cosa que no es así. Les resulta increíble que se haya roto una llave. Bueno, a mí me pasó de la forma que lo conté hasta el cansancio. Me hubiese encantado que me digan, sí, hay un problema, lo encontramos. Bueno, me dijeron que no, que todo estaba perfecto. Eso reduce todo a mi culpa, a mi inoperancia. La verdad me hubiese encantado porque tener razón, pero no por tener razón. Hay una edad en la que no importa tener razón.
Yo a mi edad no me importa tener razón. Me importa que mi palabra vale. Eso. Me importa el valor de mi palabra. Y si yo digo que la llave se rompió ejecutando una instalación epoxi con un uso de 8 roscas de 1 pulgada, se me rompió así. La sé usar perfectamente, pero bueno, falló. Quizás hubiese estado más lindo que digan, falló, te mandamos otra, yo hago el video diciendo esto, pero creo que esa situación no dejó conforme ni a ellos, si es verdad, ni a mí. Ellos porque creen que hay una persona que les quiere hacer un daño, y yo porque sé que tengo la credibilidad de muchos de ustedes y no la quiero perder. Sé que alguna más se va a romper. De hecho, yo he pedido a ustedes, mis amigos, que me manden videos usando la llave. El único que mandó fotos y prometió mandarme un video, pero sé que anda con laburo y qué sé yo, fue Marcelo Ares y no me lo ha mandado todavía. Pero esto no caduca en el tiempo. Si ustedes tienen buena experiencia con llaves, con herramientas Rucci, mándenme un video, no importa la duración. Traten de que no sea tan largo por el tema de que se puede mandar por WhatsApp. Y yo lo subo, porque no soy mala leche con eso. No me interesa a mí si Rucci vende 10.000 llaves de caño o 4. No es algo que a mí me sume o me reste. Mi corazón no está ahí, como el de algunos otros. Pero bueno, a lo que iba. Se va a cerrar ese tema, le vamos a dar un cierre a esta segunda temporada, para mí esta segunda exitosa temporada, donde quizás coseché amigos, por suerte coseché muchos más amigos que enemigos, me gusta manejarme así en la vida, no todo el mundo me cae bien, es verdad, no me creo el dueño absoluto de la verdad, pero no me gusta sentirme zarpado, no me gusta que se hable de temas que por ahí ni siquiera lo manchan de oído, leen un ratito antes y después graban el video con los conocimientos que adquirieron. Y bueno, nada, soy un tipo común que antes de estar de este lado estuvo del lado de ustedes. Y cuando estuve del lado de ustedes, los comentarios que yo hacía sobre determinados contenidos no los ponía. No salía. Bueno, me armé mi canal y tengo cierta autoridad para poder hablar de determinados temas. Por ese lado. Tema Rucci, si tienen buena experiencia con la llave, mándenme los videos, yo los voy a ir subiendo. Voy a poner nombre tal. Hasta ahora no llegó ni uno. Ni uno. La propuesta sigue abierta. Si consideran que estoy mintiendo, que alguno dice, sí, yo te lo mandé. Salí y decilo, no hay ningún problema, pero a mí no me llegó ninguno. Sí, me voy a comprar, porque me gustan, las llaves T. Y ya lo dije y lo voy a hacer. Así que bueno, gente. Espero que pasen una hermosa Nochebuena, una hermosa Navidad. Seguramente nos vemos mañana, ya con prácticamente la Navidad superada, en una charlita más desde el taller, donde bueno, vamos a empezar a desarrollar temas. Pero no quería dejar de hacer la charlita, no quería faltar en esta mesa, que quizás algunos amigos, mientras están en la cena familiar, están mirando la charlita, el saludo a todos, vamos que se puede, vamos, la dificultad que estén teniendo, sea cual fuese, se puede superar. He comprobado que en mi vida me he hecho problema por 90% por cosas que no eran reales. O sea, me he preocupado por 90 cosas de 100 que no eran tal. O sea, hay que saber zarandear los quilombos y bueno, darle para adelante con fuerza. Estar siempre atento a estudios porque no se sabe dónde puede venir la mano enemiga. Así que nada. Acá de este lado hay un amigo y bueno, el saludo, el abrazo, de verdad, el abrazo fraternal y el agradecimiento sincero a los amigos que me hicieron redondear un segundo año en YouTube. Bárbaro. No es el cierre de temporada, el cierre de temporada se va a hacer en la semana y después vamos a seguir en contacto, pero ya vamos a arrancar la tercera temporada con algún otro formato, algunas mejoras, algunas modificaciones.
todo como ya lo he explicado en su debido momento. Y lo voy a volver a explicar, obviamente. Espero que el árbol de levas les guste, fiel al estilo del taller. Les mando un saludo.